Pastora, bienvenida a su casa. Bienvenida a México. Yo creo que un aplauso más fuerte al Señor por la vida de nuestra amada pastora. Dios les bendiga. ¡Que viva México! México lindo. Amén. México en avivamiento. México libre de deudas. Con una gran visión para tocar las naciones de la tierra. ¿Qué tal si te pones de pie? Y vamos a empezar a pedirle al Espíritu Santo sentarse. El tema de hoy es háblale a la montaña. Lo he titulado así, háblale a la montaña. Vamos a ver, Mateo 17:20. Mateo 17:20. Hay 4 versos en los evangelios que habla del mismo tema, pero he querido tomar solo Mateo 17:20. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Otra vez lo voy a leer. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué tal si tú dices así conmigo? Pásate, y haces así, pásate de aquí a allá, y se pasará. Otra vez, pásate de aquí a allá, y se pasará. Otra vez, pásate de aquí a allá, y se pasará. En la medida que vaya predicando, vamos a decir esta frase. Ustedes lo vas a memorizar. Pásate de aquí a allá, y se pasará. Amén. Bueno, lo primero que quiero decirles es que somos herederos. Somos príncipes. Tenemos naturaleza real. Ayer habían noticias de que el príncipe de Arabia Saudita estaba en la Casa Blanca. No sé cuántos vieron en redes. Un príncipe sabe su posición y él podía llegar a acuerdos con el presidente Trump. Cuando tú miras en Romanos 8:17, el Señor te dice, porque recibiste con un corazón sincero a Jesús, eres heredero. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un hijo se reconoce porque entiende la posición en la familia. Un heredero entiende su responsabilidad. Por lo general, asume los negocios de su padre. Un hijo sigue los pasos de su padre. Si tú miras a alguien que ha sido afligido porque no tuvo un modelo de familia, o tal vez estuvo desamparado desde su niñez, donde vemos personas que viven en la calle, les llaman los habitantes de la calle, y estos jóvenes, por la tragedia que vivan, por lo general tienen necesidades no satisfechas básicas. Necesitan pedir una limosna para comer, necesitan abrigarse en algún lugar de la ciudad, y uno ve la naturaleza de alguien que no ha tenido esa cobertura, esa protección.
y es como que andan sin visión, sin futuro, y a veces caen en adicciones de drogas y con muchas dificultades. Cuando estaba orando por México, el Señor me hacía ver no solamente esta nación, sino toda Latinoamérica. Y Él decía, yo voy a poner mi dedo soberano y poderoso desde la Ciudad de México. Y va a ser como ondas que se van a ir. Primero es en la ciudad que se conmueve por la visión y por todo lo que van a vivir, y luego se van a expandir a otras naciones. Van a influenciar en Estados Unidos, en Centroamérica, en Latinoamérica. Y lo más extraordinario es que el Señor los cambia de posición. Hubo un tiempo en que se sintieron desamparados, donde no conocían a Dios Padre, donde había orfandad. El no tener padre no me hace una persona segura. Pero cuando vino Jesús, Él vino a que conociéramos al Padre. Hoy el Señor quiere decirles, hijos, herederos de toda clase de bendición, porque han conocido, han entregado sus vidas a Jesús, y por eso somos coherederos con Cristo. ¿En qué se ve alguien que se sienta hijo? En la manera como ora y la confianza que tenga con esa expectativa de cómo será su futuro. Cuando uno es hijo, uno habla confiadamente. Uno puede decir, Padre nuestro, Padre, me siento en tu casa, participo de tu naturaleza, de la santidad de Dios, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino, que mi casa sea un pedacito de cielo, hágase tu voluntad, revélame tus mandamientos que no son gravosos, quiero seguirlos, quiero vivirlos, practicarlos, enseñarlos. Padre, siento tu amor y tu afecto. Eso es lo primero que experimentamos en los encuentros. Pero hoy el Señor quiere llevarnos a algo más. ¿Sabes a qué? A que tú salgas de una cárcel. Porque a veces dice, Jesús nos hizo libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en estos años de pastorado que he analizado, no solamente en mi país, en Colombia, también en los Estados Unidos, he visto muchos hermanos hermosos, llenos del Espíritu Santo, pero tienen una limitante tremenda en sus finanzas. Todos viven endeudados y piensan que eso es normal. Bueno, en un momento de la reunión voy a invitar a todos los que están endeudados a que pasen aquí al frente. Y uno se aterra. ¿Será que uno siente que esto es normal? Entonces el Señor nos ha hecho libre en unas áreas. Tal vez se restauró la familia, Dios trajo sanidad, te pudiste perdonar a ti mismo, pudiste perdonar a aquellos que te ofendieron, pero hay un punto y una debilidad, que es que tú no has podido pasar de esa naturaleza de escasez a una naturaleza de libertad en las finanzas, de que no seas esclavo. El Espíritu Santo me hacía ver que el hijo tiene que entender que su oración trae los recursos. ¿Sabes lo que yo hago ahora todas las mañanas? Yo me paro, estoy en mi devocional y yo miro al norte. ¿Dónde es el norte aquí? Allá. Allá. ¿Es el norte allá? O allá. Bueno, digan que es allá. Y yo hablo al norte, digo, norte, te ordeno, y le hablo
a las riquezas. Todas las riquezas que han sido asignadas para el propósito por el cual yo estoy en esta tierra, tienen que venir a nosotros. Todas esas riquezas que se requieren para establecer iglesias, para enviar misioneros alrededor del mundo, tienen que venir acá. Todas esas riquezas que me van a dar tranquilidad en todas las edades de mi vida, en las etapas de mi vida, donde no voy a ser esclavo, doy la orden, porque soy heredera, soy hija del Altísimo, del que hizo los cielos y la tierra, y por tal motivo mi oración tiene autoridad. Hago mismo con el sur. No sé qué puertas se van a abrir, pero serán muchas. Corran ríos de prosperidad. Lo que nunca imaginé, yo lo voy a ver en el ministerio. Y le digo, el sur tiene que desatar ese río, esa prosperidad, ese mar de abundancia que Dios trae a sus hijos. Miro al oriente y digo lo mismo. Escuchen bien, cielos y tierra. Los hijos del Señor necesitan ser libres. Isaías 61 dice que tenemos la unción para abrir la cárcel. Y usted sabe que la deuda es una cárcel. Esa cárcel se va a abrir en esta mañana o esta tarde, porque creo que ya son la 1. Esta tarde se va a abrir esa cárcel. Usted va a ser hoy libre de la deuda, si usted cree y entiende esta palabra. Y digo lo mismo al oriente y al occidente, porque tengo una herencia, y la herencia es completa. La herencia es, parte de mi herencia es tener una familia sacerdotal. Qué alegría que ayer Matías predicó en este auditorio. Para mí es un honor que mi hijo haya podido predicar. Yo ahora lo escucho y cada vez que medito en esa palabra que él da, no les miento, me conmuevo. César también. Pero al final nos miramos y decimos, lo logramos. Porque a veces no es fácil que los hijos se puedan parar en este púlpito comprometidos con la visión, como verdaderos discípulos de Jesús. Pero de igual manera hoy, frente a estos grandes discípulos, tengo una misión ahora, que esa cárcel de deuda, de imposibilidades y de esclavitud, ustedes hoy puedan ser libres en el nombre de Jesús. Lo primero que tienen que entender es que son hijos, y su voz tiene autoridad. Su voz no es cualquier voz. Su voz se escucha en los cielos. Su voz abre las puertas. Su voz hace que la cuenta bancaria suba. Y eso es lo que les voy a demostrar hoy a través de las Escrituras. Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Apliquémoslo a nuestra economía. Mi economía está desordenada. Nunca tengo un presupuesto. No sé realmente lo que ingresa, los ingresos y egresos. Y cuando miro mi cuenta, está vacía. De pronto hay oscuridad. Abro un hueco para tapar otro hueco. Y sigo un patrón similar al de los padres y a los de los abuelos. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios puede estar ahí, sobre esa economía precaria, y Dios todo lo va a cambiar. Tú tienes que entender que el Señor quiere darte el legado completo. Dios nos dio una visión que viene del cielo. Es una visión poderosa. Cómo evangelizar, cómo hacer la oración de 3, cómo interceder, cómo hacer las 12 horas de oración, cómo tener un ayuno de 3 días, cómo llevar a las personas al encuentro, cómo empezarlos a preparar para su bautismo, cómo hacer capacitación destino.
cómo formarlas en nuestras escuelas de líderes, cómo enviarlas a su célula, cómo abrir células. Y luego cómo tener grandes convocatorias, no solamente en lugares como estos, sino las pescas milagrosas en los grandes estadios de nuestra ciudad. Es una visión que trae multitudes, pero al mismo tiempo Dios te quiere dar, ese es el brazo derecho de la visión, todo lo que implique lo que estás aprendiendo durante estos años con sus respectivos pastores. Él te quiere dar un brazo financiero sólido, fuerte. ¿Para qué? Para que tú tengas mayor libertad, para que no seas esclavo de un trabajo tanto tiempo. Claro, hay que trabajar, pero no seas esclavo del trabajo. Somos esclavos de Jesucristo, pero no de un trabajo. Para que tú des testimonio cuando tú pagas a tiempo, cuando tu hablar sea sí, sí, no, no, pero también que tengas una disciplina y que todas esas revelaciones que vienen de la palabra tú las puedas entender, porque ha habido un techo y por eso es que tenemos deudas. Entonces, en oración tenemos que decir: Señor, dame esa palabra que yo diga, haya luz en mis finanzas. Hay tinieblas, hay oscuridad, no sé cómo salir de estas deudas, pero el Señor dice: si tú oras, Señor, dame luz, Él te la dará. Cuando tú tienes esa confianza, tú eres como un león, como el rey león, un león confiado. Proverbios 28:1 dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El impío huye de sus responsabilidades, tal vez deja un hogar, una familia, los deja con deudas, pero el justo dice: hay una gran responsabilidad, pero tengo una confianza, porque el león de Judá está a mi lado y tiene esa característica de responsabilidad y de una confianza absoluta, que su oración abre los cielos. Cuando tú entiendes esto, tú empiezas a leer la Biblia desde la perspectiva de las finanzas. Yo les daría un reto, 2026, no sé si usted tiene el iPad, si tiene el Kindle, si tiene una Biblia física, tenga un resaltador de un color específico. Todo lo que el Señor me hable de finanzas, yo lo voy a subrayar. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en las finanzas? Porque es la debilidad que he visto en todas las iglesias, una debilidad grande. Entonces, tú tienes que tener revelación. Señor, ¿qué dice acá? Por ejemplo, Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces uno empieza a pensar: México tiene deudas, México está en un país, es un país líder en el mundo. Estados Unidos lo era, ahora tiene una gran deuda. ¿Pero por qué? Porque han dejado las enseñanzas de Jesús. Por eso ahora estamos llevando misioneros a los Estados Unidos. Pero acá habla a la nación, pero también te habla a ti. Él te dice: todas estas bendiciones te alcanzarán. No importa el lugar donde tú estés, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. A veces uno dice: si me voy a tal lugar, prosperaré. No, si tú escuchas la voz del Señor y obedeces, prosperarás. Dice: todo tendrá mi luz, el soplo de vida, todo tendrá crecimiento, vitalidad, todo habrá innovación, creatividad. Entenderán los momentos del traslado de recursos que pasan de un lugar a otro, y tú estás entendiendo la economía macro, micro, y tú eres muy atento de todo lo que está pasando, porque Dios te da luz. Y dice: tus hijos tendrán esa naturaleza, pero también tendrás modelos de negocios. Habrán vacas, habrán ovejas, habrán rebaños, habrán empresas, habrá tecnología, habrán mucha innovación alrededor tuyo. Y si tenemos la visión de los 12, pues
tendremos que tener 12 modelos empresariales a través de esta visión poderosa. Mira el versículo clave del verso 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra, a su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Dios te quiere bendecir. No creas que eres un fracasado en los negocios. Yo hoy estaba leyendo un libro del pastor Cho y él decía: entiendo que he sido llamado a ser pastor, a ser apóstol, y por eso tengo una escuela de formación de pastores jóvenes. Pero también decía, nunca lo había escuchado, lo había leído, pero también he entendido que he sido llamado a ser empresario. Y yo dije, amén, es lo que entiendo. Dice, soy empresario, y tenía en ese entonces periódicos, y creo que universidades y colegios, instituciones educativas y de universidad. Y dice, le he pedido al Señor que sea fiel a ese llamado. Queridos pastores, los que están, usted tiene que tener esta revelación, o si no, no le transmite esto a sus ovejas. Dios quiere bendecir la obra de nuestras manos. ¿Qué es lo que hacemos con nuestras manos? Y al mismo tiempo dice la Biblia que vamos a influenciar en la toma de decisiones de nuestras naciones. El último periodo que yo tuve de Senado, y espero que mi hija Sara ojalá pueda ir a la comisión tercera, que es la comisión más extraordinaria que hay. Cuando yo estaba allá me sentía como no con todas las habilidades y el conocimiento, porque yo no soy economista. Y yo decía, Señor, pero yo creo que yo no voy a aportar mucho ahí en esa comisión. Me sentía como no con las habilidades. Y entro en oración y fue tan lindo lo que me reveló el Espíritu Santo a través de Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe se acerca al eunuco, al ministro del reino de Candace, que es creo que en el capítulo 8, y ahí el Espíritu Santo me habla y me dice, Felipe tenía que estar al lado del ministro de Hacienda de ese reino, porque tenía que explicar Isaías 53, que es la que trae la libertad financiera a una nación. Y no solamente él obtuvo la redención, sino que efectivamente lo bautizó y siguió feliz por su camino a su tierra. Nosotros vamos a influenciar en las decisiones más importantes de nuestra nación, cuando entiendan sobre deuda externa, cuando entiendan sobre disminuir el gasto público. Y uno dice, ¿por qué hablan tanto de esto, del gasto público? Cuando tú empiezas a entender un poquito lo que son los intereses, ¿por qué los intereses hay tanto conflicto en esto? Si tú miras cuando Trump sale y está hablando seriamente contra el de la Fed, porque no baja los intereses, y uno dice, pero ¿por qué hay ese conflicto? Porque de eso depende la salud económica de una nación. Pero el Señor te dice, hijo, pero a ti te voy a dar esa habilidad de sanar tus finanzas, de traer recursos a tu iglesia. Tú le vas a enseñar a tu gente a que compren su casa cash, de contado. Yo empecé a predicar así en Miami desde hace un año. Y el sábado pasado que estábamos en un parque ahí en la ciudad de Miami, cerca de nuestra casa, celebrándole el cumpleaños del pastor, y fue tan lindo porque yo pido testimonios, y entonces se levanta un joven, un señor, y levanta la mano, dice, pastora, yo quiero darle un testimonio. Sí, ¿cuál? Él se llama Walter, luego les voy a traer un video de él. Dice, pastora, yo he tomado muy en serio sus enseñanzas. Soy migrante, llegué a este país, no sé hace cuántos años, diría unos 5 años atrás. Como todos, me tocó hacer trabajos básicos de construcción y en otros asuntos, electricidad, etcétera, etcétera. Dice, tomé una renta como de $1,800 cada mes, pero al escucharla a usted, entendí que yo tenía que en mi mente pensar que la renta era de $3,000, y cada mes, como 3,500 fue que dijo, cada mes pagaba mi renta de 1,800 y el resto de llegar a 3,500
cimientos que yo hacía como si fuera mi renta, ahorraba. Usted también nos dijo un año atrás, compren Bitcoin, porque es que el Señor me dio un sueño de comprar Bitcoin. Me dice, pastora, compren acciones, fue la cosa que le dije. Entren al mercado de valores y compren acciones. Dice, y mi acción ha sido Tesla. Y esta acción me ha dado más de $100,000. Y quiero decirle que esta semana compré mi casa de contado, cash, gracias por sus enseñanzas. Y yo, alabado sea el Señor. Eso es lo que quiero enseñar hoy. Dios les va a dar un nivel diferente y van a tener entendimiento. Por eso el Señor te da esta promesa. Él te va a abrir el buen tesoro. Él te lo va a abrir. Él va a enviar sus lluvias en tu tierra, en eso que tú vayas a emprender, porque Él va a traer ideas creativas. Y todos luego me tienen que hacer videos y me tienen que mandar sus testimonios. Ustedes van a poder ser administradores. Si han podido ser fieles con su célula, que es tan valiosa, el pastorear un alma, ¿cómo Dios no les va a dar recursos? Seguramente tienen un corazón fiel y van a ser buenos administradores. Dice, prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Prestarás a otros y no tendrás que pedir prestado. Eres heredero de ese nuevo pacto. Jesús murió en la cruz totalmente desnudo, con carencias de toda índole, tenía hambre, tenía sed, herido, en ese momento recibiendo la plenitud de la escasez y de la miseria del ser humano, pero el Señor lo tomó por ti y por mí. Uno tiene que valorar lo que hizo Jesús. Dijo que Él se hizo pobre. Esa pobreza no nos tiene que tocar. Esa pobreza se tiene que ir de Latinoamérica. Esa pobreza se tiene que ir de nuestras iglesias. Esa pobreza se tiene que ir de mi casa, de mi familia, de mis descendientes, y una determinación que tú debes tener en tu corazón. Amén. Por eso Jesús dijo, si tienes deuda, tú puedes nombrar y puedes decir esa deuda. Deuda, pásate de aquí a allá y se pasará o desaparecerá. ¿Tú qué le puedes decir a la deuda? Deuda, pásate así, pásate de aquí a allá y desaparecerá. Yo estoy parafraseando. Y se pasará, es que va a lo profundo de la mano. Cuando tú entiendes esto, tú empiezas a verte diferente. Tú como heredero tienes esta promesa de que Dios va a abrir el tesoro. Él va a abrir ese tesoro para ti. Recibe esta promesa. El verso 12 de Deuteronomio 28 es una promesa, porque eres heredero, y Él te dice, hijo, voy a abrir ese tesoro para ti, recíbelo. Es en fe que lo recibes. Lo segundo que tú tienes que hacer es visualizar. Cuando tú miras la historia de los patriarcas, Abraham, ¿fue pobre o fue próspero? Fue próspero. Isaac, ¿fue pobre o fue próspero? Fue próspero. Jacob hubo un tiempo en que no vio la prosperidad. Estaba bajo el dominio de Labán. Labán, podemos decir, es un principado que se opone para que los cristianos o el Hijo de Dios o el heredero no reciba lo que le corresponde. Y él tuvo que visualizar. Él habla de un acto que él hizo con ramas de cierto árbol, donde él empezó a visualizar cómo sus ovejas, de acuerdo al pacto que había hecho con Labán, sería su paga. Hoy en día no tenemos que hacer esto, pero si tienes la cruz es la que te va a dar la libertad financiera. La cruz, cuando tú estás frente a la cruz, tú ves el intercambio. Señor, tú moriste ahí desnudo, con hambre, totalmente pobre, para que yo obtenga una nueva naturaleza al
al rico y al pobre los hizo Dios. Él cambia la naturaleza cuando hay un hijo en fe que puede ver la cruz. Él cambia nuestro modo de pensar. Nos hace productivos, miramos la línea del tiempo, empezamos a mirar todos los pilares que nos habla la Biblia acerca de obtener esta gran victoria. La cruz es lo que te lleva a la gran conquista. El pastor Cho, cuando estaba en la pobreza absoluta, él lo habla, después de la guerra en Corea, donde vivía, donde tenía una iglesia muy humilde y muy pobre. Él tuvo que visualizar 3 cosas que necesitaba: una bicicleta, una mesa, una silla. Él siempre lo hablaba, y a través de esa visualización él pudo obtener ese milagro. Su fe se fortaleció para luego tener que visualizar un edificio de $300 millones, que era el último que él hizo para la iglesia en aquel entonces. De algo tan sencillo, esa primera conquista lo llevó a luego a grandes conquistas dentro de su ministerio. El pastor César Castellanos nos habla de la visualización cuando no tenía ovejas y entendió que su meta era 200 personas en 6 meses, y él empezó a poner 200 en todo lugar. La visualización es clave. Tal vez tú tienes una deuda grande, no sé cuánto debas. Coloca ahí: cancelada la deuda. Pastora, ¿será posible? Si tú lo crees, sí. Porque tú le vas a esa deuda, ¿qué le vas a decir? En el nombre de Jesús, ¿qué le vas a decir? Pásate deuda de aquí a allá. ¿Cómo? Pásate deuda de aquí, o sea, de mi cuenta, allá, desaparecerá. Cuando yo entiendo esto, yo tengo que visualizar, ver el rostro de Dios, es ver las circunstancias actuales que estás viviendo, verlas que Dios toma control de esas circunstancias. Que no tienes trabajo, te vas a ver en un trabajo efectivo, agradable, que te guste. Que no tienes ideas, que de pronto tu jubilación es tan pequeñita, tú vas a ver que vas a entender de finanzas, viene una idea, la que sea, y el Señor te va a dar la habilidad de comercializarla y puedes hacer mucho dinero. Por eso la visualización es clave. Todos los días tienes que visualizar que esa deuda va a desaparecer. Lo tercero, tú tienes que hablar con autoridad. Cuando tú estés frente a la cruz y lo recibes en tu espíritu, tú tienes que hablar. Este es el año, bueno, ya se acabó el año, 2026. Es el año que voy a pagar todas mis deudas, pero que tú lo creas. Yo he visto cuando se levantan los hermanos, lo creen, luego tremendos testimonios lo que Dios hace. ¿Qué hizo Josué ante tal desafío? Tenía un Jericó y le habló, bueno, rodeó y gritó, y las murallas cayeron. Hay un desafío, pagar esa deuda tan inmensa en una iglesia que de pronto lleva años con un crédito abierto. Un inmueble a 30 años, pagar 30 años un inmueble, no, rebélate contra eso y no, lo va a pagar en 15 años. Bueno, de pronto es un inmueble, un crédito a 15 años, dile no, lo voy a pagar a 7 años. De pronto tienes un crédito a 7 años, no, lo voy a pagar en 2 años, porque tu voz tiene autoridad. No pienses ahorita, uy, en la lógica, ¿cómo lo voy a hacer? Es que ahí es donde viene el milagro. Por eso el Señor dice, solo se necesita una fe grandísima o una fe pequeñita, diminuta, como un grano de mostaza. Y yo creo que aquí tenemos una fe diminuta y le podemos decir a esa montaña de deuda, le podemos decir, oye deuda, pásate de aquí, de mi territorio, ya no te quiero más, pásate allá, te echo fuera, di, fuera, 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 y así sucederá. Si no dudares en tu corazón,
están en el poder de la lengua. Profetiza sobre esos huesos secos. Hay que profetizar. Yo, el domingo pasado, no, este domingo hace 8 días, iba a predicar en Miami y me subo así, y apenas me subo, el Señor me dice: el mensaje que tienes no es el mensaje para esta iglesia. Y me da este verso. Yo siempre paso con mis notas, pero obedecer al Espíritu Santo. Entonces me inspiré y les hablé sobre las deudas y sobre cómo el Señor quería liberarnos. Hice el llamado al altar. Mira, no les miento, 95% de todos la iglesia pasó al frente. Y yo nunca pensé que la iglesia que pastoreábamos era una iglesia de endeudados. Y yo, amén. Pero yo pensé que el mensaje era para ellos, no para mí. Ese día llegué a mi casa, como a las 4 de la tarde. Siempre salimos a caminar con César como a las 5, y yo voy caminando y el Espíritu Santo me habla: hija, ¿por qué no inviertes en la bolsa celestial? Y yo, como ahora yo trabajo en el mercado de valores, ¿sí sabían eso, no? Todo el tema de mercado de valores, ahora estoy estudiando eso desde hace 2 años. Entonces me dice, y yo, Señor, ¿y cómo es en la bolsa celestial? Me dijo, ¿cuál es la deuda que tiene esta iglesia? Entonces, la iglesia de Miami asumió una deuda, no de ella, diríamos, sino del terreno de Sabana Norte, que fue donde se hizo el colegio, que es un predio a las afueras de Bogotá. Como los intereses eran tan altos en Bogotá, en Colombia, y allá teníamos un terreno que no tiene deuda, yo saqué $1 millón. Habíamos pagado ya 400,000. Me dices, ¿no dijiste que este es el año de pagar todas las deudas? Porque tienes abierto ese crédito de 600,000. $600,000. Pastora, eso es pequeñita esa deuda. Y yo, Señor, ¿y qué hago? Fácil. Invierten en la bolsa celestial. ¿Y cómo es eso? Me dijo, ¿cuántos ahorros tienes? Yo, inviértelos. Amén, Señor. Y me dijo las personas, me dijo, dile a tus hijas, porque ellas me habían dado un dinero también para el ahorro de ellas. Amén. Y me dijo, y dile a 4 iglesias de Colombia que tienen ahorros, pero no todos los ahorros, sino el 30% de su ahorro, que lo preste. Hice 3 llamaditas y ya en la noche tenía el cheque de $600,000. Esta semana estamos pagando los $600,000. Y se dirá, ¿y cómo le van a pagar? Tranquila, las acciones allá nunca se devalúan. Esas acciones siempre van para arriba, no como ayer pasó en la bolsa que se fue para abajo. Siempre están subiendo. Cuando tú entiendes esto, te da ideas creativas. Hoy puedo decir que la misión carismática solo le falta un crédito que es del parqueadero, el último que le falta, y entramos en construcción. Y quiero decirles, y vamos a construir sin deuda. Dios nos va a dar los recursos mes a mes. Cada vez que vayamos a construir, Él nos va a dar los recursos. Cuando tú decretas que el 2026 será el año de pagar tus deudas, yo te aseguro que tú puedes pagar todas las deudas. Pero cuando tú haces eso, tú tienes que tener fe, o sea, la visualización, la promesa, la visualización y fe en acción. Yo puedo decir, sí, Señor, y a la deuda le digo, pásate de aquí a allá, pero no hago nada. Pues eso no hay fe. El cuarto paso es la fe en acción. Entonces, ¿cuál fue mi fe en acción?
Tú tienes unos ahorritos, ponlos ahí. Tus hijas que pongan un granito, amén. Estas iglesias, amén. Y todos van a pagar y ya no van a pagar nada de intereses. Y luego yo voy a prosperar esas iglesias grandemente. Y en menos de 3 meses yo tengo la seguridad que le he pagado a todos los que me ayudaron en pagar esta deuda. Fe en acción. Ay, pastora, no tengo trabajo. Bueno, visualízate. Empieza a entender que eres hija o hijo, eres heredero, que tu oración tiene poder, tiene autoridad, que tú le puedes decir a la deuda que se pase, que salga de tu hogar, que salga de tus cuentas, y así sucederá si no dudas en el corazón. Pero luego te dice, hija, visualiza también la cruz, y tienes esa experiencia, esa vivencia espiritual, que tú digas, verdaderamente Dios me está visitando. Y luego haces una acción de fe. En el caso mío fue precisamente invertir en la bolsa celestial. O sea, hoy en día todo está invertido en esas acciones, pero Dios me va a pagar grandemente. Tú de pronto tienes que hacer otra acción de fe. De pronto tienes que mandar tu hoja de vida a muchas empresas porque quieres un nuevo empleo y Dios te va a abrir una oportunidad linda laboral. De pronto te tienes que sentar en el banco porque tienes varias deudas con el banco y llegan a acuerdos. De pronto te van a decir, ok, debes 25 millones de pesos, un ejemplo. Si pagas 5 millones, queda cancelada la deuda. Y el Señor te va a dar provisión. Acciones de fe operan milagros. Por eso Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué debes hacer? Siéntate con tu esposa, si eres casado, con tus padres, si eres un joven universitario. Veo muchos jovencitos acá. Yo les diría, nunca se metan en una deuda universitaria, no lo hagan. Dios va a hacer milagros para que ustedes no se endeuden en la universidad. Hagan un listado de todas las deudas que tenga su familia y empiecen a decretar, Señor, la pastora dijo que si nosotros decretamos que esta deuda, ¿cómo fue que dijimos? Que vamos a decirle a la deuda que pásate de aquí allá y desaparecerá. Pásate de aquí allá y desaparecerá. Nada os será imposible si yo no dudare en mi corazón. Soy tu hija, soy tu hijo, soy heredero. Tú me estás diciendo, hay una promesa linda, que el Señor va a abrir el buen tesoro, el cielo. Mira, ¿por qué tantos buenos diezmadores en la iglesia? Y los veo que diezman, pero siguen endeudados. De pronto es porque no ejercen autoridad. Entonces, si es el diezmo, yo hablo de los 3 pilares. Esa es otra prédica que hago, que son fundamentales en la economía del cielo. Diezmo, la ofrenda. La ofrenda es cuando yo veo una necesidad de algún hermano, suplirlo inmediatamente. Y el ahorro. Cuando tú tienes deudas, tú no puedes ahorrar. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del justo, pero el necio todo se lo gasta, hasta lo que no tiene. Y usa tarjetas de crédito. Eso no es sabio. Yo no debo usar tarjetas de crédito. Bueno, para viajar de pronto la puedo usar de American Express, pero antes de 30 días debo cancelarlas para que no haya intereses. 3 pilares. Pero ¿por qué buenos hermanos que diezman y están en deuda? Porque no tienen la revelación total, no han ejercido autoridad. La autoridad es que yo decreto en mi vida, no voy a tener deudas, voy a ser libre de deudas, cuando vea una necesidad yo voy a suplir esa necesidad, pero también voy a ahorrar. Y tus ahorros, cuando tú no tienes deudas, tus ahorros empiezan a crecer así como espuma. Es impresionante.
Y luego el Señor te lleva a tener instrumentos financieros como este hermano Walter, que me decía, Tesla me dio más de $100,000. Y era un joven, simplemente un trabajador de construcción que no ganaba mucho, pero que entendió que a través de sus ahorros se iban a multiplicar. Hoy yo quiero orar por ustedes. Hoy yo quiero que ustedes tengan esta fe, que puedan tocar puertas y que puedan hacer grandes obras para el Señor. Mira, yo miraba, ahora que hemos viajado tanto a Asia, a Dubái o en estos países, qué prosperidad la de esas naciones. Ayer, cuando hablaban todo lo que van a invertir en Estados Unidos, este príncipe de Arabia Saudita, yo digo, ellos entendieron que son herederos de Abraham y ellos han pedido riqueza. Y los legítimos hijos de Abraham, los hijos de Sara y aquellos que somos de Abraham por la fe, no pedimos riquezas. Alguien puede decir, pastora, pero es que la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué miedo pedir riquezas. Dice, raíz de todos los males, el amor. Si el dinero es tu Dios, pero el dinero es un instrumento, va a ser un siervo, y nosotros vamos a ser mayordomos de todos los recursos que el Señor nos dé. Cuando tú tienes recursos, tú puedes comprar el mejor auditorio. Nosotros debíamos tener un auditorio grande en Ciudad de México, no debíamos estar en renta cara, debíamos tener un auditorio así de grande. Pero es creerle al Señor. Ay, sí, Padre, pero ¿cómo lo hago? Si eres libre de deudas, si tienes la revelación de lo que hoy estamos hablando. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos quedamos solo pidiendo cosas migajas. Señor, para el carrito, para la camita, para la casita. Busco tu presencia, Señor, hacer tu voluntad. ¿Será que tú me quieres llevar algo más? Llamar. Ahí es cuando tú te levantas y dices los tesoros. Los tesoros no son para los narcotraficantes. Los tesoros, esa riqueza que ellos obtienen, trae cadenas, traen opresión y traen muerte. Pero la riqueza que trae el Espíritu Santo, ¿trae qué? Trae libertad, trae redención, trae alegría y trae gozo. El Señor que dice, los que tienen temor de Dios, Dios les da ¿qué? Riquezas. ¿Y por qué estás tan varadito? Riquezas, larga vida y honra. Si tú miras todos los versos, la Biblia habla de que nos dará riquezas. Y yo lo he entendido, y yo digo, pero ¿por qué en Latinoamérica a veces no lo vemos? Señor, ¿sabes qué? Hemos tenido una limitante también por el contexto de la religión católica que hemos venido, porque el bautismo católico y la confirmación nos llevan muchas veces a hacer votos de pobreza. Tú tienes que renunciar al voto de pobreza, tienes que renunciar a ese bautismo que te hicieron de niño o la confirmación, lo que sea, porque ellos van metiendo ese mensaje de pobreza. No, tú necesitas riquezas, necesitamos llevar miles de misioneros alrededor del mundo. Porque si el Señor dijo, id y predicad el Evangelio, se necesita subirse a un avión, se necesita tener recursos, se necesita tener una casa, se necesita tener una familia que se va a trasladar. En este momento yo tengo una meta con el pastor César. Cada estado de Estados Unidos, antes de que Él nos lleve al cielo, tenemos que haber fundado 12 iglesias en cada estado de Estados Unidos. Y estamos preparando los misioneros para tener en los 51, bueno, no sé si Alaska es como un poquito frío, pero bueno, en los 50 estados de Estados Unidos tendremos 12 iglesias de G12 misioneros capacitados y de ahí al mundo entero. Es la misión que Dios nos está poniendo. Entonces mi pregunta hoy, ¿será que tú quieres tener esa autoridad para hablarle a la montaña? Entonces mi llamado al altar es, sinceramente, pasen aquí al frente los que están endeudados. Tranquilos, eso va a ser más de uno. Pasen acá.
Este es el primer acto de arrepentimiento, porque Dios nos va a hacer libres, libres de esas cadenas, de opresión. Dios nos va a dar una libertad. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. ¿Cuál es el monte que estamos hablando? La deuda. Créelo. Dios te va a dar nuevas oportunidades. Mira, el Señor me habló tanto a través de un pasaje de Proverbios. Él me dijo, la riqueza del pecador está destinada para ti. Y yo lo he creído. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Imagínate, yo tengo 16 nietos. Dejar herederos. Tenía solo una casita, viejita, bien ubicada. Pero para dejarle a 16 nietos, uno sería la ventanita, el otro que la cocina, el otro ese paradigma ya no sirve. Pero les voy a dejar herencia a todos. A cada uno mi meta es dejarles una buena herencia a mis nietos y el Señor me va a ayudar. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. No que usted se muere y le deje solo deudas a sus hijos. Esto no es correcto. ¿Será que ustedes necesitaban este mensaje? ¿Sí lo necesitaban? Diga, ¿qué tal si pone su mano en el corazón? Se va a arrepentir de las malas decisiones que usted ha tomado financieramente. Usted va a decir, Señor, perdóname, porque he obrado sin sabiduría. Emotivamente he comprado. He estado en este sistema consumista donde a veces más importante es la apariencia que la realidad. Hoy me humillo delante de ti y te pido perdón. Sácame de esta cárcel. Las deudas me asfixian, traen muerte a mis finanzas, pero tu palabra dice que si tengo esa montaña frente a mí, con la unción, con la gracia y con el arrepentimiento, tú me das un pedacito de fe como un grano de mostaza. Señor, hoy acepto la redención a través de Cristo Jesús. Él se hizo pobre para con su pobreza enriquecerme a mí. Él murió en la cruz, desnudo, con hambre, con sed. Él fue el sacrificio. Él fue la paga de esa gran deuda. Y yo he recibido a mi Señor. Él es mi Redentor. Él me sacó de la esclavitud del pecado. Yo puedo decir que soy una nueva criatura. He creído en Jesús. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Lo sé, Señor. Hay convicción. Vino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Soy una nueva criatura. Pero estoy esclavo en deudas. La libertad tiene que ser total. Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. Cambia mi naturaleza de pobre, de escasez, de miseria, de temor, de miedo, de no tener esperanza. Perdóname, Señor. Soy tu hijo y tú me invitas hoy a la mesa. Y aquí estoy recibiendo mi herencia, que es autoridad. Es la autoridad de Dios. Hoy me das autoridad. Gracias, Señor. Como herederos nos sentamos juntamente con Cristo
como heredero, como dice Romanos. Y hoy yo miro esa montaña y tú vas a visualizar esa montaña de deudas. Hoy le digo, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, te digo, montaña de deudas que me están asfixiando, hoy sales de mi vida, de mis generaciones, de mi descendencia. Hoy, por medio de la sangre de Jesús, la sangre que derramó en el Getsemaní, la sangre que derramó de sus espaldas, de su cabeza, de su rostro, de sus manos, de sus pies y de su costado derecho. Toda miseria, toda humillación, toda carencia, todo lo que ha tocado mi autoestima, todo fracaso, hoy sale de mi vida. Ese vestido de escasez hoy sale. Y hoy, escucha bien, montaña, escucha, porque es a través de la unción del Espíritu Santo. Hoy te digo, pásate de aquí, de mi hogar, te pasas a lo profundo de la mar y no vuelves jamás. No vuelves jamás. Hoy adquiere una nueva naturaleza, una naturaleza de abundancia, de gratitud, de innovación, de trabajo diligente, de discernimiento, de conocer los tiempos, de hacer empresa, de comercializar, de ser activo y de vender para pagar deudas. Y de lo que quede, viviré. Hoy nazco a la economía del cielo. Hoy nazco. Hoy este será mi testimonio en mi calendario. No olvidaré esta fecha. Entré pobre y salgo próspero. Entré en humillación y salgo en bendición. Entré en debilidad, pero el Espíritu Santo me dice que estoy fuerte en Él, que soy heredero, que hay un tesoro que se está abriendo en este momento para mí. Señor, seré fiel administrador. Nunca me consideraré dueño de nada. Cuando tú me digas, ayuda, lo haré. Sostén esa familia, guíala, porque está ciega, como tú eras ciego. Ayúdalos a pasar por el valle de la escasez. Yo lo haré, yo lo haré. Protegeré al huérfano, daré ayuda a la viuda, ayudaré al migrante, ayudaré a mi iglesia. Todo lo que tú me digas, seré fiel. Señor, que yo deje herencia a los hijos de mis hijos, a los hijos de mis hijos, a mis descendientes. Hoy se está rompiendo mi historia de escasez se está llevando a la cruz, y allí tú me estás haciendo libre. Gracias, Señor. Siento tu amor, siento tus brazos que me levantas y me dices, lo lograste, creíste, hablaste, determinaste, alzaste tu voz, no miraste esa montaña tan grande, creíste en mí. Viviste lo de Josué, viviste lo de Caleb, viviste lo de Pedro, viviste lo de los apóstoles, y tú dices, amén, Señor, amén. La fe funciona, la fe me hizo libre. Y ahora, cuando cuente 3, tú vas a hacer un grito de liberación, y en ese grito va a salir toda la ruina que te persiguió,
Puede que lleves muchos años de cristianos, pero hoy ha llegado el día. Hoy serás libre, porque has creído en esta palabra. 1, 2, 3. Por un momento sientan hoy que ya son libres de deudas, sientan como que un peso se fue. Ahora van a adorar y hagan de cuentas que ya no deben nada. Eso es como la fe. Dice, si no dudares en tu corazón, recuerda que es el próximo 2026. Todo lo que te ingrese extra tienes que pagar a la deuda. No es para que te vayas de vacaciones, para que te vaya a comprar un carro, no sé, para que vaya al centro comercial. No, pague deudas, pague deudas. Todo pagando deudas y luego va a Colombia, para comprar el carro, todo lo que quiera. Pero primero tienes que tener ese objetivo. Es que la fe viene en obediencia. Yo oro, pero luego ya los pasos de obediencia. Entonces todo, el Señor te va a dar otro trabajo extra. Esos $100 de más a la deuda. ¿Vas a hablar con el banco? Hable con el banco. Hable con el inversionista. Mira, quiero pagar. ¿Será que tú me puedes bajar los intereses? Favor y gracia. Antes de hablar con ellos, pues favor y gracia, Señor. Y lo que yo viví, que tengo 0 deudas, tú la vas a tener. Diga, 0 deudas. 0 deudas. 0 deudas. Hoy la montaña de deudas salió de mi vida. Y ahora sí vas a adorar al Señor. Ay, libre. Hoy todos libres, porque ese peso de deuda ha salido de tu vida. Ahora sí vamos a adorar. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santo es tu nombre santo es. Padre nuestro, que estás en el cielo, santo es tu nombre santo es. Mi Padre eres tú, mi Padre eres tú, mi Padre eres tú, tu nombre santo es. Vamos, cántalo. Mi Padre eres tú, mi Padre eres tú, mi Padre.